Muy bien, chicos. Entonces, vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy el Estado en la época medieval, ¿cierto? En todo caso, para ello debo de comentarles de que se ha observado de que el Estado en la antigua civilización de Roma tenía una serie de características que van a darle la peculiaridad de convertirse en un estado magno, gigantesco, que va a tener presencia a lo largo de todo el Mediterráneo, sobre todo en su fase imperial, ¿no? En la Roma imperial. Sin embargo, dada esas características de un imperio, de, un, de la presencia de un territorio extenso, vasto a lo largo de todo el Mediterráneo, debe de entenderse de que es difícil mantener un estado con tal magnitud. ¿Por qué? Porque de por medio también hay muchos factores que evitan la consolidación de ese estado gigantesco. Por ejemplo, pueblos que se han anexado al Imperio Romano a partir de la fuerza, en algunos casos, o a partir, digamos, de la afinidad, pueblos que en forma pacífica se han integrado al Imperio Romano, ¿no? Pero también existe eh, la presencia de beligerancias. Estos pueblos, a pesar de que hayan sido anexados al Imperio Romano, mantienen todavía sus tradiciones, sus propias, características culturales propias de ese grupo social. ¿Eh? Por más que forme parte del Imperio Romano, siguen manteniendo sus formas de vida, tradiciones, culturas, de tal manera que allí observamos un factor que va a ir en contra de, de la consolidación del Imperio Romano, ¿no? A ello también se suma el tema de la existencia de pueblos bárbaros que ven como enemigo al Imperio Romano, ¿no? Y tratan de desestabilizarlo a través de luchas fronterizas en algunos casos. También otro factor podría considerarse la inestabilidad política que empieza a sufrir Roma. ¿Por qué? Porque el poder va a ser ambicionado por líderes políticos, lo cual también va a originar la ingobernabilidad. Entonces hay una serie de factores que empiezan a presentarse en forma conjunta y que van a dar como resultado la caída del Imperio Romano. Entonces, Roma se desmiembra nuevamente y esos pueblos desmembrados del Imperio Romano van a empezar a, a implantar organización social, van a empezar a implantar formas de vida que le va a permitir consolidar su autonomía, les va a permitir consolidar un territorio, claro que pequeño, pero van a permitir, digamos, la organización a partir de pequeños reinos, ¿no? Pequeños reinos. Muy bien, otro factor de la caída del Imperio Romano y de las sociedades de la antigüedad va a ser justamente el derrocamiento del esclavismo. Hemos visto que en las sociedades antiguas un factor común era la existencia del esclavismo. Aquel grupo de seres humanos que no tenía ningún derecho, que por el contrario estaban sometidos a trabajos forzados sin retribución alguna. Eran considerados como bestias de carga. Sobre la base de este grupo social de esclavos se han construido las sociedades de la antigüedad, ya que el Estado
utilizaba esta fuerza humana de trabajo para poder construir obras, caminos, plazas, acueductos. También se les utilizaba para la ganadería y la agricultura, y también para la guerra, de tal manera que un rasgo característico de las sociedades antiguas era la existencia del esclavismo, cuya ley económica fundamental es la acumulación del plus trabajo. Muy bien, entonces, no siempre iba a durar el esclavismo, en mérito a los factores que les he comentado y en mérito a que el esclavismo ya no podía mantenerse en el proceso histórico-social, en mérito a que habían luchas por parte también de los esclavos, luchas revolucionarias por tratar de conquistar su libertad. Las mismas condiciones económicas también se tornaron en propicias para dejar atrás ese modo de producción esclavista, ¿no? Entonces son una serie de factores que van a integrarse a efectos de la aparición de una nueva etapa en la evolución de la humanidad. Y esa nueva etapa va a tener el nombre de la Edad Media, la época medieval, que se va a caracterizar porque tiene una organización social llamada, caracterizada por la presencia del feudalismo. Muy bien, entonces les comentaba que después del desmembramiento, de la caída del Imperio Romano, aquellos pueblos que han recuperado su autonomía van a construir, van a implantar una organización social peculiar sobre la base de pequeños reinos que van a tener también pequeños territorios y se van a caracterizar por lo siguiente. Se van a caracterizar porque allí se va a implantar una organización social de tipo monárquico, ¿no? Donde se va a tener la presencia de un rey. Luego se va a tener la presencia de los nobles, del clero. Un poquito más abajo va a estar la presencia de los siervos o la población, ¿no? Más o menos esa va a ser la pirámide social de la Edad Media. Pero esa organización social también va a tener otra característica. Les había comentado que tiene un corte monárquico, es decir, está la presencia del rey. Muy bien, pero aquí el rey se va a caracterizar porque éste va a centralizar todos los poderes, de tal manera que la monarquía es absoluta, es decir, el rey concentra todos los poderes, concentra a su vez el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Estos reinos también se van a caracterizar, ¿por qué? Porque el territorio del reino va a estar cercado, ¿no? Con murallas, con grandes castillos, donde lógicamente se va a desarrollar la vida y el quehacer medieval. Sin embargo, en inmediaciones de ese reino se va a dar la presencia de un grupo de personas que se dedican al comercio y que van y compran y traen productos del Medio Oriente, del Asia, y se instalan en inmediaciones de estos reinos a efectos de comerciar esos productos. Tengan en cuenta que dentro de
el reino, lógicamente hay personas, sobre todo, que necesitan de repente productos, necesitan intercambiar sus productos. Bajo esa necesidad se hace lógico la presencia, el desarrollo de un grupo social que está destinado al comercio, que se instalan en inmediaciones del reino. Y a estos lugares se les va a conocer como los famosos burgos, ¿no? Los burgos van a ser un grupo social de personas que se instala a inmediaciones de los castillos, donde lógicamente se va a desarrollar la actividad comercial. Estos comerciantes traen productos del Asia, del Medio Oriente y los llevan a los reinos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos allí otra característica especial de esta época. También vamos a tener la presencia de los siervos. ¿Quiénes van a ser los siervos? Muy bien, los siervos van a ser aquel conjunto de seres humanos que no tienen reconocimientos nobiliarios, no forman parte de la nobleza, sino que por el contrario, son seres humanos desposeídos que tienen derechos, pero derechos limitados. Por ejemplo, tienen el derecho fundamental a la vida, ¿no? Tienen el derecho a formar parte de un reino, si es que así estos lo desean. Muy bien, entonces, resulta que formar parte del reino te trae una serie de ventajas, te da seguridad, ¿no? Te permite integrarte a un sistema social que de alguna manera procura asegurar el desarrollo de la persona humana, de alguna manera, ¿no? Claro que no bajo condiciones dignas, todavía hay situaciones difíciles que vamos a analizarlas, pero el siervo no tiene tierras, lo que le queda es formar parte del reino. Así que toca la puerta del reino y le dice al rey, señor rey, por favor, necesito seguridad, necesito alimento, necesito trabajo. Y allá afuera no lo puedo conseguir. Quiero formar parte del reino. Muy bien. Así que el rey le responde, muy bien, señores, ustedes van a formar parte del reino, pero a condición de que ustedes trabajen las tierras del rey. Es una especie de esclavitud, pero mucho más sutil, ¿no? Porque los siervos van a trabajar las tierras del rey. Entonces el rey les va a conceder a cambio una pequeña parcelita de tierra. Muy bien. Bajo la siguiente condición. De los 7 días a la semana, 4 o 5 días, ese siervo tiene que trabajar las tierras del rey. Y los otros días que sobran, que vendrían a ser 2 o 3 días, ese siervo va a cultivar aquellas parcelas que les ha entregado el rey. El cultivo, la cosecha obtenida en las tierras del reino, lógicamente van a dirigirse al patrimonio del rey, ¿no? Allí no hay ningún problema. El problema va a encontrarse en la cosecha que ha trabajado el siervo. Hasta el momento el rey, a cambio de esa deferencia, a cambio de esa dependencia que debe de demostrar el siervo,
a través del trabajo, el rey le ha entregado pequeñas parcelitas. Muy bien. Esas pequeñas parcelitas, el siervo las cultiva 2 o 3 días de la semana, días que están restando. La cosecha, producto de esos 2 o 3 días que el siervo ha laborado en esas tierras que le ha entregado el rey, son sometidas al pago de un tributo en especie, sobre todo en la fase inicial de la época media. El pago del tributo es en especie, es decir, de todo lo cosechado, un porcentaje debe de pagarse, debe de entregársele al rey y va a formar parte del patrimonio del rey. Más adelante, en una segunda etapa, ya no solamente va a ser el pago en especie, sino va a ser el pago de un tributo en dinero, ¿no? Pero fíjense, aquí la acumulación de productos, lógicamente, es por todo lado por parte del rey. Por un lado, los siervos trabajan las tierras del rey y la cosecha incrementa el patrimonio del rey. Y por otro lado, las tierras que se le han entregado a los siervos son sometidas al pago también de un tributo. Entonces, por ese lado también se incrementa el patrimonio del rey. De tal manera que aquí ustedes van a observar un círculo bastante consolidado, un esquema de acumulación del plusproducto, lógicamente en manos del rey y de la nobleza, ¿no? Es por eso que la ley económica fundamental dentro de este modo de producción feudal va a ser la acumulación del plusproducto. Eso resáltenlo, por favor, chicos. Muy bien. Entonces, más o menos esa es la forma de organización económica, social, que se va a instaurar en esta época. Sobre esa base, lógicamente, se va a construir un estado de corte feudal también. Tengan en cuenta que les he comentado de que en cada uno de estos modos de producción, en cada una de estas épocas, la característica del Estado es que éste busca mantener el statu quo, busca reproducir las condiciones de esa época, no busca el cambio, busca reproducir las condiciones de aquella época. Si, por ejemplo, tenemos un modo de producción esclavista, sobre esa base tendremos un Estado esclavista. Un Estado esclavista que legitimiza la esclavitud a través de un derecho también de corte esclavista. Entonces, todas aquellas manifestaciones van a expresar esos principios de corte esclavista, ¿no? Lo mismo sucede en la época feudal. Sobre ese modo de producción feudal que les he explicado, se va a construir una sociedad feudal, un estado feudal con un derecho feudal. La idiosincrasia y el pensamiento de toda la población también va a tener que alinearse a ese modo de producción feudal, ¿no? De tal manera que el Estado que se ha desarrollado en la época feudal también tiene ese contenido. Es un Estado feudal. Muy bien. Entonces, el Estado feudal, vuelvo a decirles, va a tener corte monárquico absolutista. El rey, lógicamente, va a ser quien concentre todos los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, de tal manera que el rey es el que decide
sobre la vida de las personas. El rey decide si se incrementan los tributos. La palabra del rey es ley. Bajo estas circunstancias, lógicamente, se va a cometer una serie de abusos que han sido, digamos, han quedado impunes por décadas, ¿no? Por décadas. Hasta que, hasta que el rey incrementa los tributos, pero téngase en cuenta de que, lógicamente, el incremento de los tributos no va a convenir a, a muchos pobladores que ya tienen un poder económico evidente, que tienen también poder político, ¿no? Hasta cierto punto. Estoy hablando de la clase de nobles, los nobles, que son parientes, que tienen una relación consanguínea con el rey, pero que rápidamente ellos también han sabido consolidar su solvencia económica a partir de la construcción de talleres o empresas. Les comentaba que en mediaciones del reino se van a instalar los burgos. Y en los burgos, lógicamente, vamos a tener a los comerciantes que comercian productos, ¿no? Sin embargo, a partir de esas circunstancias se empieza a crear las condiciones para que aparezcan empresas, porque va a ser más fácil producir esos productos, producir esas mercancías en esos burgos que estar yendo hasta el Asia o estar yendo hasta Medio Oriente. Ello implica lógicamente mucho riesgo. De tal manera que en una segunda etapa, esas mercancías van a empezar a producirse en los burgos a través de talleres, que lógicamente se va a dar la presencia ya de pequeñas empresas, ¿no es cierto? Muchos de los que van a dirigir estas empresas, estos negocios, van a ser gente noble, ¿no? Que ha visto con audacia, con inteligencia, ha analizado el mercado, las nuevas condiciones del mercado, y ha visto con gran audacia, con gran inteligencia, de que es mejor producir en los burgos. Eso nos va a evitar mayores gastos, mayores costos y riesgos, porque estar yendo al Asia, estar yendo al mar Mediterráneo, estar yendo al Medio Oriente, lógicamente trae pérdidas también económicas. Entonces, para ahorrarse esas pérdidas, lo mejor es producir en los burgos. Pero quienes tienen poder económico, poder político, son los nobles. Muy bien, así que bajo estas condiciones empieza a desarrollarse los burgos, ¿no? Talleres que han empeñado, talleres que han contratado la fuerza de trabajo del artesano, del sastre, del carpintero, del ganadero, del agricultor, etcétera, etcétera. De tal manera que los han contratado esos siervos a cambio de un pago, a cambio de una retribución económica, y los han instalado dentro de esos talleres a efectos de que trabajen. Pero son trabajos que no respetan condiciones mínimas de seguridad. Se da la presencia de la explotación laboral. Por eso les decía, es una especie de esclavismo, pero sutil, donde lógicamente aquel trabajador, aquel operario tiene derecho a una retribución, tiene derecho a la libertad, pero es sutil, porque en términos prácticos, lógicamente labora por más de 12, 13 horas diarias,
la retribución es paupérrima, ¿no? Es escasa, hay sometimiento por todo lado, ¿no? De tal manera que bajo esas condiciones, lógicamente el empresario, el dueño del taller, que generalmente es un noble comerciante, rápidamente va a consolidar su poder económico. Así que aquí viene la desunión entre el rey y la nobleza. ¿Por qué? Porque el rey va a incrementar los tributos. Lógicamente, ello va a afectar los intereses de estos nobles comerciantes, dueños de talleres. Así que aquí empieza a originarse un divorcio. Pero tengan en cuenta que los nobles comerciantes, dueños de esos talleres, generalmente han sido educados, tienen educación, tienen formación, son letrados, son leídos. Por lo propio de pertenecer a la nobleza, han tenido acceso a la universidad. De tal manera que no solamente son nobles comerciantes, empresarios, sino que además son filósofos, son estudiosos. Dentro de este grupo de nobles comerciantes, empresarios, tenemos, por ejemplo, a Charles II, el barón de Montesquieu. Tenemos a otros ilustrados, como Voltaire, Diderot, que lógicamente son gente que tiene un nivel académico superlativo, pero que también tienen, tras de ellos, tienen un poder económico, una economía solvente. ¿Por qué? Porque son nobles y a partir de ello han forjado talleres, han forjado empresas. De tal manera que en el fondo ellos son los dueños de los talleres de esas empresas que les hago comentar. Y así que el rey, al incrementar los tributos, lógicamente va a perjudicar los intereses de estos personajes que les hago comentar. Sobre esa base, lógicamente, vamos a poder entender que allí está la causa económica para la promoción del liberalismo. Lógicamente, el liberalismo de aquel entonces lo que va a hacer es propugnar la liberación, que ese estado monárquico sea reemplazado por una república donde se asegure la garantía de derechos humanos, derechos fundamentales, como el de la igualdad, el de la fraternidad, el de la solidaridad. Derechos que, lógicamente, van a esconder esa aspiración de libertad económica que tienen los dueños de esos talleres, ¿no? Sin embargo, esa promoción de liberación va a caer, va a agarrar terreno en los corazones de esa población de siervos, sufrida, en carne propia, sufre esa explotación laboral, sufre, digamos, el pago de tributos nocivos, lógicamente, rápidamente va a caer en sus corazones las aspiraciones de libertad, fraternidad e igualdad, aspiraciones, valores que han sido difundidos por estos ilustrados, pero que en el fondo habían sido dueños de estos talleres, ¿no? Muy bien, es así que empieza a promoverse valores para la futura liberación, para el derrocamiento de aquel estado monárquico absolutista.
que va a tener un hecho histórico fundamental. El derrocamiento de ese Estado monárquico absolutista se va a consolidar principalmente en la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla 1789. A partir de ese año para adelante se va a implementar, se va a implantar una nueva forma de gobierno que va a ser la república, que se va a caracterizar porque ya no va a mantenerse la presencia del rey, sino que a partir de ese momento para adelante se va a dar la apertura, la oportunidad a que la población pueda acceder al poder, lógicamente a través de mecanismos de corte republicano, de corte democrático, que lo vamos a analizar, ¿no? Muy bien. Pero sigamos hablando de la época feudal. Aquí se va a dar la presencia de tres pueblos que van a contribuir a la construcción del Estado republicano, del Estado moderno, el cual lo conocemos en la actualidad. Tres pueblos que van a tener mucha preponderancia. El primero de ellos va a ser Inglaterra, ¿no? Y la Inglaterra de la época feudal se caracteriza por lo siguiente. Lógicamente hay un estado monárquico absolutista. Hay esas figuras que les he comentado, ¿no? Hay un modelo económico de naturaleza feudal, hay explotación, una explotación sutil, hay absolutismo en cuanto a que el rey decide, hace lo que quiere y nadie le puede decir nada, porque pobre de aquel que vaya en contra de los designios del rey. Este es desaparecido, desmembrado, sometido a torturas, arrojado al tribunal y lógicamente así se acaba con los opositores en aquel momento, ¿no? Entonces, esas son las características que también empiezan a mostrarse en la Inglaterra de la época feudal. Muy bien, bajo esas características, lógicamente se va a tener lo siguiente. Guillermo el Conquistador se apropió de la isla de Gran Bretaña en el siglo XI, instaurándose un gobierno central fuerte y una nación relativamente integrada. Entonces, Gran Bretaña, lógicamente, es una isla grande que se encuentra en el norte de Europa. Entonces, Guillermo el Conquistador se instala en esos territorios, creando un gobierno central fuerte y una nación integrada. Entonces, va a integrarse los pueblos que mantienen las mismas tradiciones, las mismas culturas, y se va a empezar a construir Gran Bretaña como Estado. Ese Estado va a tener un poder hegemónico, real, contundente. Por otro lado, en la Inglaterra de aquel entonces también se va a observar la presencia de la firma de pactos. ¿Qué quiere decir estos pactos? Que el rey, para poder legitimizar su gobierno, va a tener que darle concesiones a la población, va a tener que entregarle, va a tener que reconocerle algunos derechos. Y ello se va a plasmar en un famoso documento, la Carta Magna, firmada en 1215, a través de la cual se le va a reconocer una serie de derechos a los pobladores de aquel entonces. Entre ellos destaca el derecho a la libertad personal.
La presencia de la Carta Magna va a empezar a consolidar la figura de que la ley debe de estar por encima del rey. Factor clave para entender que el Estado moderno se inclina justamente por la prevalencia de la ley, la prevalencia de la Constitución. Otra característica importante de la Inglaterra de aquel entonces es la existencia del Parlamento inglés. Ello a partir de la existencia de asambleas representativas, inicialmente han sido conformadas por gente notable, nobles, a las que paulatinamente fueron integrándose representantes del pueblo. De tal manera que con el transcurso del tiempo esa figura fue consolidándose. Entonces, en la actualidad observamos que también tenemos un estamento legislativo, ¿eh? que se conoce también como el Parlamento. Un antecedente del Parlamento moderno, del Congreso de la República, lo tenemos justamente en el Parlamento inglés. Muy bien, Inglaterra aportó al Estado contemporáneo el principio de protección de libertades, la noción del Parlamento, la organización del Poder Ejecutivo, el sistema monárquico constitucional, iluminando con ello la ruta del desarrollo de los estados en otros lugares. Entonces, a partir de estos rasgos que les he resaltado, los demás estados van a empezar a adoptar estas figuras positivas para la construcción de sus estados y así gestar el desarrollo social. Tenemos otro pueblo que también va a contribuir en forma importante, que viene a ser Francia. El reino francés siguió el camino de la monarquía absoluta sin participación del pueblo, en especial cuando Luis XIV, el Rey Sol, instituyó un gobierno centralizado, casi personal y absoluto. Esa era la característica del Estado francés en aquel entonces, de corte monárquico, absolutista. Nuevamente, recapitulando, un Estado monárquico absolutista principalmente se caracteriza por la omnipresencia del rey, quien decide todo. A partir de ello, lógicamente, a partir de concentrar todo el poder, este se obnubila y empieza a cometer abusos. Las monarquías empiezan a convertirse en tiranías. Muy bien, entonces, ya en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, se gestó las ideas liberales y democráticas que conducen a la Revolución Francesa en 1789. Entonces, aquí este dato se empata con lo que les decía, que lógicamente aquellas aspiraciones a conquistar la libertad, la igualdad y la fraternidad van a caer, van a calar en el corazón de la población que ha sufrido los abusos y excesos del régimen monárquico, pero que también es menester volver a indicarles de que quienes van a promover esos valores de libertad van a ser los ilustrados filósofos Voltaire, Montesquieu, Diderot, Charles II Dant, que se oculta en esta lucha por las libertades, se oculta un trasfondo económico, ¿no? Téngase en cuenta de que el rey incrementó los tributos y lógicamente ello va a perjudicar el interés de los comerciantes, de los nobles,
y entre ellos, lógicamente, están muchos estudiosos de las leyes, muchos politólogos, ¿no? Muchos filósofos. Muy bien, prosigamos. A mediados del siglo XVIII, dos filósofos franceses sientan las bases para el desarrollo político-social posterior. El primero de ellos es Montesquieu, o Charles de Secondat, quien en su obra El espíritu de las leyes va a tratar de justificar, va a fundamentar la presencia de la separación de los poderes, ¿no? El principio de separación de poderes se va a fundamentar y se va a justificar en esta obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes. Rousseau es otro ilustrado que en su obra El contrato social va a fundamentar la existencia de la democracia. Muy bien, entonces en Francia encontramos a dos personalidades que van a contribuir a la formación del Estado moderno, ¿no? Del Estado republicano democrático. Otras características de la Francia de la época feudal que han servido para construir el Estado moderno son los siguientes. También se tiene la presencia de asambleas que van a representar a tres grupos sociales que tienen intereses marcados y diferentes. Tenemos la asamblea del alto clero, la asamblea de la nobleza y la asamblea de la población, llamado también el tercer estado. Estas tres asambleas sesionan por separado y votaban a razón de un voto por cada una. Es fácil suponer que la aristocracia está constituido por el alto clero más la nobleza, siempre le iban a ganar al pueblo. Son tres asambleas, una representa al clero, otra representa a la nobleza y otra asamblea representa a la población. Pero generalmente el clero y la nobleza unen sus votos, de tal manera que allí se tiene asegurado dos votos contra un voto de la población. Entonces, el esquema que se presenta en este momento es desfavorable. El escenario que se presenta es desfavorable para la población. Sin embargo, aquí destacamos que ya se empieza a poner en práctica las asambleas, ¿no? En junio de 1789 se constituyó la Asamblea Nacional y el 6 de agosto del mismo año se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien, otro hito histórico vendría a ser la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a ser una norma fundamental que va a reconocer derechos fundamentales y también las obligaciones de los ciudadanos de aquel entonces. Norma fundamental también que va a servir para limitar el poder político, para preponderar la vida del ser humano. Entonces, aquí ya tenemos la presencia de una norma jurídica codificada, que está redactada en una ley, ¿no? Que va a servir para orientar el desarrollo de la organización social, para limitar el poder político de ese Estado monárquico absolutista, ¿no? Y finalmente de otros estados. Tienen que respetar la libertad, la igualdad, la fraternidad de los seres humanos. Es un hito histórico. Es un hito histórico. Muy bien.
Francia aporta al Estado contemporáneo la noción de la separación de poderes, el reconocimiento de derechos vía textos legislativos y los conceptos de nación y representación. Muy bien, luego tenemos a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América también van a contribuir con el Estado moderno a partir de estas instituciones que se han desarrollado en la época medieval. La independencia de las 13 colonias trajo aportes para el Estado contemporáneo como la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de América en 1787, vigente con enmiendas. Es un rasgo importante de Estados Unidos es la aprobación de la Constitución. Constitución en la cual, lógicamente, se va a redactar los principios fundamentales, derechos y obligaciones de los seres humanos. Y también dicha Constitución se va a convertir en un documento fundamental para la organización de ese Estado, para mantener la paz social. Reconoce libertades, reconoce derechos a la población. Va a permitir asegurar justamente el desarrollo de esa sociedad. Téngase en cuenta de que esta Constitución estadounidense ha sido aprobada en 1787 y en la actualidad sigue vigente. Claro que tiene algunas enmiendas, se ha complementado, se ha integrado algunos textos que van a complementar la Constitución de 1787, que permita adaptarla a la modernidad, a la actualidad, pero básicamente es la misma Constitución de aquel tiempo, todavía. Y ello tiene una ventaja grande porque ha permitido la estabilidad política, la gobernabilidad, a diferencia de países de Latinoamérica, sobre todo como el nuestro, que tiene alrededor de 13 constituciones a lo largo de toda la historia republicana. De tal manera que el hecho de ir cambiando constitución tras constitución, lógicamente no permite consolidar el desarrollo de las instituciones, no permite consolidar el desarrollo social. ¿Por qué? Porque se mantiene inestabilidad política, jurídica. Cambiar una constitución no puede ser algo que se entienda como algo simple. Cambiamos la Constitución y ya está. La Constitución, por ser un documento fundamental, lógicamente, y sus cambios van a generar una serie de repercusión, que en algunos casos puede ser positiva, en otros puede tornarse negativa, pero finalmente se evita la consolidación institucional. ¿Por qué? Porque vas a estar en inestabilidad política, inestabilidad jurídica. Se cambia la Constitución y las normas que desarrollan ese texto constitucional también van a tener que modificarse. ¿Por qué? Porque se ha modificado la norma fundamental y las normas que se han promulgado a partir de esa ley fundamental también van a tener que modificarse. Entonces, no es una cuestión solamente de promover el cambio de la Constitución en forma irresponsable, sino que hay que entender de que esos cambios, esas reformas constitucionales o cambiar la misma Constitución va a traer una serie de modificaciones, de cambios estructurales. Por eso siempre debe de analizarse bien si es ventajoso el cambio de una Constitución. Muy bien, prosigamos. La estructura del Estado federal. Entonces, Estados Unidos también nos va a traer la estructura del Estado federal. ¿En qué consiste esto? Por lo propio del vasto territorio que tiene Estados Unidos,
Ese estado a su vez está integrado por pequeños estados. Cada uno de esos pequeños estados tiene su propia autonomía política, jurídica. Cuando decimos autonomía, lógicamente no nos referimos a independencia. Autonomía significa poder desarrollarte dentro de las facultades que te ha otorgado la ley, en este caso, la Constitución de Estados Unidos de 1787, que se va a convertir en aquella norma que va a regir, que va a otorgar los principios para el desarrollo de un Estado federal. Estado federal, que vuelvo a decir, está integrado por pequeños estados. Cada uno tiene su propia autonomía. Son más de 40 estados los que integran en la actualidad el territorio de Estados Unidos, de tal manera que es un país con un territorio gigantesco, inmenso, lleno de recursos, lleno de una diversidad de naciones también, ¿no? En el sur, prácticamente las naciones que se han instalado, se han desarrollado allí, en la época actual, generalmente tienen ascendencia latinoamericana. En cuanto al idioma, también en la actualidad, en los estados de Miami, de Nueva York, allí se habla el español, ¿no? Principalmente. En los estados del norte, ya también esto se caracteriza porque son naciones que tienen ascendencia nórdica, irlandesa, inglesa, ¿no? Allí hay suecos, noruegos, suizos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad también Estados Unidos tiene una diversidad de etnias, una diversidad cultural, ¿no? Lógicamente, todo ese desarrollo bajo la presencia de una constitución que todavía tiene larga data, 1787, ¿no? Sigue vigente esa constitución. Régimen presidencialista, nueva forma de interrelación de los estados y de los poderes del Estado, influyendo en la historia constitucional peruana, ¿no? El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, muy bien, otro hito que ha desarrollado Estados Unidos es el control jurisdiccional. Entonces, las leyes que se emiten deben de alinearse al texto constitucional. No debe de haber una ley que infrinja el texto constitucional. Y ello ha sido introducido en un famoso caso, el caso de Marbury versus Madison. Entonces, para entenderlo, para ampliar el desarrollo de esta figura, les estoy compartiendo el link correspondiente. Entonces, ustedes en sus casas pueden reproducir ese link a efectos de poder comprender en forma ilustrativa el caso Marbury versus Madison. Muy bien, prosigamos. Muy bien, entonces ahí observamos los hechos, los hitos históricos que Estados Unidos ha desarrollado y que han contribuido para la formación del Estado moderno. Recapitulando, tenemos la aprobación de la Constitución, la estructura del Estado federal, el régimen presidencialista y el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Muy bien. Entonces, tres pueblos que han contribuido a la formación del Estado moderno, ¿no? Entonces, sobre esa base, se ha implementado un Estado moderno que se va a implementar a partir de la Revolución Francesa, a partir
de 1789. A partir de la toma de la Bastilla, se va a implementar un nuevo Estado, un Estado moderno, un Estado republicano, que se va a construir sobre la base de esos elementos que les he comentado y que se han desarrollado en estos tres pueblos, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿no? La necesidad de reformas de los sistemas políticos que no solo representaban arbitrarios, sino además se constituían en un freno para los avances de las nuevas formas económicas mercantiles. El Renacimiento, que fue una evocación a la magnificencia del pasado cultural, recusaba la forma en que se habían degenerado las formas políticas. Por ello, Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, introduce el concepto de Stato para aludir a la forma más avanzada de organización social que unifique a los pueblos con una misma identidad y que dote de un poder sólido, pero a su vez sabio. Esta idea fortaleció los pocos estados existentes, como Francia o Inglaterra, y puso en tensión a España, Portugal, Italia y Alemania en busca de un ideal de Estado. El descubrimiento de América consolidó la alianza entre los reinos de Castilla y Aragón y dio pie al surgimiento de un poderoso Estado ibérico. Italia y Alemania tuvieron que aguardar hasta el siglo XIX. En las postrimerías del siglo XVIII, la idea de Estado fue impactada por las primeras revoluciones liberales que a los elementos clásicos de territorio, población y poder le agregaron a este último el valor de legitimidad. En la medida que éste surja del acuerdo deliberado de sus integrantes, vía el consentimiento social. El Estado es tradicional en la medida que es puro poder arbitrario y es moderno en la medida que se basa en normas y leyes constitucionales. Muy bien, entonces el Estado moderno se va a caracterizar, ¿por qué? Porque se implementa una república. Se va a poner en práctica la división de tres poderes, que es un principio que se rige, es un principio que se aplica en la forma de gobierno de nuestro Estado peruano. De igual manera, se va a dar la característica de la prevalencia de la ley. Las repúblicas se caracterizan porque la ley es la que prevalece a través de la Constitución. Otra característica de las repúblicas va a ser la presencia de la forma de gobierno de la democracia, donde se empieza a promover que el pueblo es aquel que ostenta el poder y el pueblo es quien debe de delegar ese poder en sus representantes, de tal manera que la elección de representantes debe de caracterizarse por la legitimidad, lo que se va a conseguir a partir de la elección popular. El pueblo es el que delega el poder en sus representantes. Es un dato característico de la República. Muy bien. También se va a entender de que el Estado republicano va a tener otra característica fundamental, la cual va a ser la prestación de servicios públicos, que el Estado ha sido construido para beneficiar, para garantizar los derechos fundamentales de la persona humana. No es al revés, como lo que ocurría de repente en la época esclavista, donde ocurría en la época feudal, donde el ser humano estaba al servicio del Estado, al servicio de la clase política, donde los esclavos construían el Estado, mantenían ese régimen. Entonces, en la República ya se tiene otra connotación. El Estado está al servicio del ser humano, que el ser humano debe de ser garantizado
en todos sus derechos fundamentales a través del Estado. Y el Estado va a empezar a construirse como una estructura, un aparato integrado por instituciones públicas que prestan servicios públicos. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces son las características del Estado moderno que viene a ser el Estado republicano. Muy bien. Dentro de ese Estado moderno tenemos el Estado liberal. Entonces el Estado liberal es aquel Estado republicano que se va a caracterizar porque se ha liberalizado, porque se ha dado concesiones a los individuos, a los ciudadanos, se les ha dado mayores libertades, se les ha dado libertades lógicamente razonables, ¿no? La libertad de tránsito, la libertad económica, la libertad de domicilio, la libertad de pensamiento. Se le ha reconocido una serie de derechos fundamentales, derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad. Pero sin embargo, el Estado liberal se caracteriza porque va a ser preponderancia en el liberalismo económico. Es decir, que el individuo debe de generar riqueza a partir de la práctica de sus destrezas, a partir de su trabajo, ¿no? Y el Estado debe de dejar que el individuo ponga en práctica esa libertad económica. La democracia se consolida como principio rector de la organización política. Los principios como la igualdad y la libertad empiezan a ser garantizados para las personas y materializados en constituciones. El poder del Estado debe de constituirse en tres estamentos: ejecutivo, legislativo y judicial. Los estados, fundamentalmente en Europa, se constituyen sobre las naciones que son pueblos unidos por vínculos culturales, económicos, sociales. Plantea el cambio de la soberanía de manos de los gobernantes a las de los representantes elegidos por el pueblo. El derecho y las normas jurídicas debían de expresar y desarrollar los nuevos principios del Estado liberal. Ello se expresó a través de las constituciones y de la legislación. Muy bien, entonces dentro de este Estado liberal, que es un Estado republicano, también vamos a tener que en los inicios del desarrollo de este Estado, vamos a tener un Estado que va a ser entendido como el Estado policial, así es denominado por los estudiosos. ¿Y en qué consiste este Estado policía? Es una concepción particular del Estado liberal. No solo debía ser el garante de la libertad y la igualdad, sino que debía de promover el bienestar de las personas, asumiendo el rol de promotor de los servicios públicos. Entonces, tenemos un Estado liberal todavía minúsculo, todavía que es pequeño. Estamos en una etapa inicial, más o menos en 1800 hasta 1900, esa centuria se caracteriza porque el Estado todavía es pequeño, pero busca el bienestar de la población, busca atenderle de alguna manera a través de servicios públicos todavía básicos, no consolidados, ¿no? En la actualidad vemos toda una red de instituciones públicas que prestan servicios públicos, pero en aquel momento es un Estado pequeño, ¿no? Ustedes habrán visto las series, eh, digamos, posteriores a la independencia de nuestro país, que se circunscriben más o menos en 1890, inicios de los años 1900. Observamos series donde se muestra, se refleja que tenemos un Estado todavía pequeño, muy centralizado,
solamente está en la capital de la República. Entonces, más o menos, el Estado policial se asemeja a ese Estado ilustrado en estas series, y lógicamente hay por doquier, ¿no? Muy bien. Entonces, es un Estado pequeñito, minúsculo, centralizado. Se reduce a su existencia dentro de la urbe, dentro de la capital de la República por el momento. Luego tenemos el Estado Social de Derecho, que empieza a desarrollarse a partir de la Gran Depresión Económica suscitada en 1929. Empieza a desarrollarse la idea de un Estado reformador y promotor de servicios. A partir de allí el Poder Ejecutivo empezó a crecer notablemente. La obra pública, la seguridad social, los beneficios a los más desposeídos hicieron necesario ampliar la capacidad de operación del Estado mediante dependencias administrativas, instituciones públicas y empresas públicas. Muy bien. Muy bien, entonces, a partir de la segunda década de 1900, a partir de la crisis económica de aquel momento, empieza a crearse una nueva visión del Estado, de que éste debe de prestar con mucha más razón, debe de prestar servicios públicos. Y para poder prestar esos servicios públicos a toda la población, ya que por entonces ya tiene un número superlativo, y ya no es un número ínfimo relativamente hablando, sino que ya la población ha crecido en cantidad, de tal manera que el Estado debe de atender a esa población superlativa, y ello va a significar que el Estado crezca en cuanto a sus instituciones, ¿no? Empiezan a crearse, a construirse hospitales, escuelas, que se van a construir prácticamente en todo el territorio del Estado, lógicamente para cubrir esos servicios públicos, ¿no? El Estado está al servicio de la ciudadanía y debe de atender a través de la construcción de obras públicas. La seguridad social también tiene que estar garantizada. El Estado debe de garantizar el desarrollo pleno de la persona humana. Debe de beneficiarse al desposeído. El Estado debe de cumplir una función supletoria, una función paternalista. Se le debe de considerar al ser humano. Si éste no tiene los medios, muy bien, el Estado tiene que suplir ese papel, tiene que garantizarle su desarrollo pleno, ¿no? Sobre todo ello está dirigido a aquellas personas que por azares del destino no tienen una condición económica solvente, ¿no? Entonces, fíjate, son visiones que ya se tienen del Estado en aquel entonces, ¿no? Pero todavía, en muchos casos, no se observa todavía eh, la presencia del Estado en todo el territorio, ¿no? Sino que el Estado va a seguir construyéndose poco a poco, pero ya la visión cambió, ¿no? Ya la visión cambió. Se requiere de un aparato administrativo, de un aparato estatal gigantesco para atender a toda la población superlativa. Ya se cambió esa visión, ¿no? Ya se cambió la visión de un Estado policial. Ahora queremos un Estado más grande, que con más razón atienda a la población. Y para ello necesitamos construir hospitales, carreteras, caminos, escuelas, universidades, comisarías, etcétera, etcétera, ¿no? De igual manera, la forma de vida de aquellos años, desde 1920 para adelante,
hasta más o menos 1960, 1960, 1970, también están ilustradas en algunas series eh, que lógicamente se encuentran en el YouTube, ¿no? Hay muchas series peruanas nuestras en las cuales se refleja justamente la vida de aquel entonces, ¿no? Muy bien, también hay documentales, lógicamente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a proseguir. Vamos a hablar ahora del Estado y el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo es una corriente económica desarrollada en la década de 1980, que tiene una característica propia en el sentido de que se debe de darle la oportunidad, la facilidad al particular, es decir, al ciudadano, para que éste supla el papel del Estado. En mérito a que las poblaciones de los estados son superlativas, ya se habla de millones, ¿no? En aquel año más o menos la población peruana bordeaba los 15 millones de peruanos, ¿no? 1980. De tal manera que es una población superlativa y el Estado, aquel Estado que lo hemos entendido como el Estado policial, el Estado republicano, ya no puede cumplir sus funciones. Es difícil tratar de llegar a toda la población. Claro que es un deber del Estado, pero es difícil de que pueda llegar a toda esa población de 15 millones. De tal manera que aquí se va a empezar a fomentar la participación del ciudadano, que el ciudadano a través del emprendimiento pueda suplir el rol del Estado, lógicamente con los beneficios que ello trae. Es así que el ciudadano empieza a participar en la prestación también de servicios públicos. Se empieza a fomentar la privatización de algunos servicios públicos. Por ejemplo, aparecen instituciones educativas de naturaleza privada, universidades privadas, centros de salud privados, clínicas. ¿Por qué? Porque entiéndase de que el Estado ya no puede mantener toda, por sí solo, todo ese aparato de prestación de servicios públicos. El Estado se convierte en un factor que busca promover la participación ciudadana, que los particulares participen de la autogestión de sus derechos. ¿Por qué? Porque el Estado, vuelvo a decir, por más gigantesco que sea, es difícil de que llegue a satisfacer a todos los ciudadanos, ¿no? Lo que ocurre en la actualidad somos más de aproximadamente 32 millones de peruanos. El Estado que tenemos es un Estado grande, ¿no? Está integrado por más de 2.000 instituciones públicas a lo largo de todo el territorio. Allí hay hospitales, centros de salud, colegios, universidades, comisarías, tribunales de justicia, oficinas descentralizadas de los ministerios. Es un Estado gigantesco, cuyo aparato administrativo es gigantesco. Pero a pesar de ello, no se logra cubrir, eh, no se logra llegar a todo el territorio. Por ejemplo, aquí en Cusco tenemos una comunidad, la comunidad de Huacoto, siempre la pongo de ejemplo, que está camino al Señor de Huanca. Deben conocer ustedes, cuando han hecho peregrinación han pasado por una comunidad, ¿cierto? Que está allá justo antes de voltear el cerro, y allí está la comunidad de Huacoto. Y bueno, allí lo único que se ve es la presencia de una escuela, ¿no? Pero no se observa tribunales de justicia, no se observa comisarías, no se observa
universidades, ¿no? Fíjate, la presencia del Estado se ha reducido. ¿Por qué? Porque en términos reales es difícil de que el Estado pueda llegar a todo el territorio, ¿no? No solamente ese es un problema del Estado peruano, sino también de los demás estados. En, el mismo, en los mismos Estados Unidos hay lugares donde no accede eh, el gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias es importante de que el ciudadano comprenda de que él debe de contribuir también al desarrollo del Estado a través de su autogestión de derechos, a través de su autodesarrollo. El mismo ciudadano debe de entender de que tiene todos los derechos garantizados para que éste se pueda autogestionar riqueza, trabajo, desarrollo, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos estar esperando, pues, la voluntad de la autoridad política. No podemos confiarnos de repente en la autoridad política porque en las circunstancias actuales, lógicamente, ello sería un absurdo. Uno mismo tiene que autogestionarse. El Estado puede darte servicios básicos, ¿no? Pero no necesariamente son servicios de calidad. Trata de hacer lo posible. Te da una educación gratuita, pero si tú quieres desarrollar algunos temas más que no te dan la universidad gratuita, ya eso depende de cada uno. En cuanto a la salud, el Estado te da salud gratuita, ¿no? Pero si tú quieres tener un acceso rápido de repente a ese servicio, necesitarás de repente esforzarte un poco más para poder pagar de repente los servicios de una clínica o un hospital privado, ¿no? Entonces va por allí. ¿Por qué? Porque el Estado ya no puede, ya no puede. Somos más de 32 millones de personas y es un problema la sobrepoblación, no solamente para nuestro Estado, sino para los demás países de igual manera, ¿no? Muy bien, entonces prosigamos. A partir de la década de 1980, el neoliberalismo ha cuestionado al Estado de servicios fundamentalmente porque lo considera costoso e ineficiente. En base a esta nueva concepción se ha privatizado muchos de los servicios públicos. Así llegamos hasta el Estado actual. El moderno Estado se construye sobre la base del modo de producción capitalista, cuya ley económica fundamental es la acumulación de la plusvalía, es decir, el excedente de valor materializado en dinero es acumulado por el poder económico. La máxima expresión del liberalismo económico desarrollado en Inglaterra fue modelo de otras repúblicas del mundo, sobre todo en Latinoamérica. A partir de ello, las naciones debían de alinearse a los nuevos paradigmas económicos y sus estados favorecer el comercio mundial. El nuevo Estado republicano se caracteriza por la presencia marcada del derecho constitucional como garante de las condiciones necesarias para el desarrollo de la persona humana, garantizando su vida, su libertad, la igualdad, el trabajo, entre otros derechos fundamentales. Sin embargo, téngase en cuenta que todavía no ha podido eliminarse las diferencias marcadas entre las clases sociales, pese a la presencia de un aparato estatal gigantesco. Muy bien, nos queda todavía tiempo, vamos a hablar sobre el Estado peruano, lo vamos a hacer rápido. El Estado peruano. El Estado peruano en la actualidad se caracteriza por ser una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes, conforme el artículo 43 de la Constitución Política del Perú vigente. El fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y su dignidad.
¿no? Nuestro Estado peruano tiene como fin supremo a la persona humana. Ello está establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución vigente. En cuanto al régimen económico, este se desarrolla sobre la base de la economía social de mercado. Ello está establecido en nuestro artículo 51, en el artículo 58, perdón, de nuestra Constitución. Muy bien, entonces, lógicamente, nuestra Constitución establece las prerrogativas fundamentales para la organización de nuestro Estado. Entonces, allí en nuestra Constitución se ha recogido todas aquellas instituciones que han tenido una historia positiva a lo largo de todo este proceso histórico de evolución del Estado que hemos visto. Nuestro Estado se caracteriza porque recoge el principio de separación de poderes, ¿no? Recoge la democracia, es unitario, es descentralizado, ¿no? También recoge la figura de que nuestro Estado tiene como fin supremo la protección del ser humano y su dignidad. Todas las instituciones públicas, autoridades políticas y también el mismo ciudadano debe de entender que se debe de preponderar, debe de prevalecer la vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana. Sea cual fuese la circunstancia, ustedes como estudiantes universitarios, como futuros ciudadanos, deben de tener en cuenta estas prerrogativas fundamentales. Nuestro Estado es democrático, por lo tanto, los ciudadanos debemos de entender, de poner en práctica la democracia, poner en práctica aquella democracia participativa sobre todo, ¿no? Entendiendo de que nosotros tenemos que autogestionarnos nuestro desarrollo y no debemos de esperar todo del Estado, con las manos abiertas. ¿Por qué? Porque lógicamente ello no sería cívico, no sería de democracia participativa. Por democracia también debemos de entender, chicos, de que la democracia significa saber escuchar, ¿no? No significa participar por participar, significa principalmente saber escuchar y participar solamente cuando se tenga razón, solamente cuando se tenga una propuesta de solución al problema. Un ejemplo concreto, en algunas asambleas, por ejemplo, todo el mundo quiere participar y jamás llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque todo el mundo en forma desordenada quiere participar. Por un tema de demagogia, de figurantismo político, y así no se hace democracia. Es por eso que las sesiones de Consejo Municipal, de Consejo Regional, las mismas sesiones del Congreso de la República nunca acaban. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere participar. Y ahí se confunde. Pensamos que participar por participar es hacer democracia, ¿no? En democracia hay que saber escuchar. Tenemos dos oídos y solamente una sola boca. Entonces, primeramente, escuchemos. Y sobre esa base participemos solamente cuando se tenga una propuesta de solución al problema, una propuesta técnica, una propuesta profesional. Tampoco va a participar por participar aquel que no tenga una propuesta de solución al problema. Lógicamente eso nos va a hacer perder tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. Nuestro Estado es unitario en el sentido que solamente existe un solo Estado dentro de nuestro país, pero que delega todas sus facultades en forma descentralizada a los gobiernos locales, gobiernos regionales, pero en el fondo se mantiene la unidad constitucional, la unidad política, la unidad jurídica, ¿no?
se rige bajo el principio de separación de poderes. Tenemos poder legislativo, judicial y ejecutivo. Lógicamente, seguimos ese aporte del Estado francés propugnado, promovido por el espíritu de las leyes, escrito por Charles de Secondat, ¿no? Entonces, todo el, todo el Estado, todos los estados modernos que conocemos, lógicamente, se han construido sobre la base de todo ese proceso histórico, social, político, económico, que lo hemos analizado durante estas sesiones, ¿no? Nos hemos demorado un poco, pero en buena hora. ¿Por qué? Porque ya entendemos el presente de nuestro Estado. Muy bien. El futuro del Estado. ¿Qué es? ¿Cuáles son las características del futuro Estado? Lógicamente, nadie tiene una bola de cristal para poder asegurar cómo vaya a ser el Estado en un futuro. Sin embargo, tenemos algunos acercamientos, proyecciones, algunas especulaciones, claro que razonables, eh, que nos permiten advertir de cómo va a ser el Estado en un futuro. Bueno, se considera que en un futuro, lógicamente, el Estado será reemplazado por una organización superior y mundial. Es decir, es probable que exista un solo Estado global con un idioma global, un gobierno global. ¿En qué consiste esto? Que una proyección es de que se eliminen las fronteras y que se construya un Estado global, un solo Estado en toda la Tierra, ¿no? Para construir este Estado global, lógicamente, se está difundiendo un solo idioma, una sola cultura. Y ustedes saben que en la actualidad el idioma universal es el inglés. Quizás esto se mantenga de aquí unos 100 años a más y se consolide y se mantenga un solo idioma, ¿no? Quizás, bueno, son proyecciones, ¿no? Pero estamos en esa tendencia, ¿no es cierto? Fíjense, para poder graduarnos, yo para poder graduarme he tenido que aprender el inglés, dominio del inglés para poder graduar de magíster, ¿no? Eh, Lógicamente, con la práctica, con la carencia de práctica, uno empieza a olvidarse también del idioma, pero igual son exigencias, hay que seguir practicando, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la otra proyección? La tecnología contribuirá con la eficiencia de las instituciones públicas, ello al introducir sistemas electrónicos de identificación y de control, centralización de la información y ubicación de los ciudadanos. Entonces, la tecnología también va a contribuir a que el Estado se convierta más eficiente. Y ello lo estamos observando, ¿no? Hoy en día la información está centralizada en los bancos de datos. Allí se tiene la información de todos los ciudadanos peruanos, respecto a su información genética, respecto a quiénes son sus padres, respecto a dónde vive, cuáles son sus antecedentes judiciales, policiales, cuáles son sus ingresos. O sea, todo ya está centralizado, de tal manera que en temas reales, temas prácticos, en unos años va a ser difícil de que uno se burle de estos sistemas de información. Si tienes deudas, va a aparecer en el sistema informático. Si tienes alguna sanción, va a aparecer en el sistema informático. Y a partir de ello, lógicamente los trabajos, los centros de trabajo, empresas, instituciones públicas, van a permitir poder hacer una selección de personal y sobre esa base, lógicamente, discriminar a aquellos malos individuos, ¿no? Paulatinamente el trabajo humano será reemplazado por el trabajo automatizado de las máquinas, lo que pondrá fin a las diferencias sociales. Las futuras ciudades serán ecoamigables y autosustentables y autosostenibles, ¿no? Entonces, en el futuro, lo más probable es que
Así como ven ustedes en esta foto, las ciudades se conviertan en grandes edificios autosustentables, ¿no? Ustedes habrán visto aquellas películas futuristas donde eh, ya no se ve pues ciudades que se extienden en la superficie de la Tierra, sino que son ciudades pero que se construyen hacia arriba, grandes edificios, ¿no? Rascacielos de 200, 300 pisos, autosustentables. Las personas van a hacer su vida dentro de ese edificio. Dentro de ese edificio va a haber eh, áreas verdes, va a haber pisos destinados a la agricultura, otros pisos destinados a la ganadería, allí va a haber pisos destinados a la producción, a la industria, a la producción de energía, de tal manera que van a ser edificios autosustentables, ¿no? Todos van a estar ahí, la población, una población relativamente grande va a estar ahí, unos 5.000, 6.000 habitantes dentro de ese edificio, ¿no? Ya la superficie de la Tierra, lógicamente, va a poder descansar de todo el impacto urbano, de todo el impacto que realiza el ser humano, ¿no? Interesante. Bueno, son proyecciones, ¿no? Son proyecciones que con la presencia de esta emergencia sanitaria no estamos lejanos de ese futuro. Quizás en algún momento regresemos eh, a aquella época de la barbarie. Ustedes han visto la serie de Walking Dead, donde el Estado, las sociedades civilizadas se han destruido a partir de la existencia de un virus. ¿Mm? Entonces, para poder sobrevivir, los grupos sociales se han conformado nuevamente en tribus o clanes pequeños y van trotando por el mundo buscando alimento, buscando nuevas formas de sustento, pero con la diferencia de que ya hay conocimiento de tecnología, hay manejo de tecnología, ¿no? Pero ese futuro parece que no está lejano, ¿no? Imagínense si este virus se propaga aún más y, y los decesos son superlativos, son por millones. La industria entra a un punto cero. ¿Qué nos va a quedar? Regresar al campo, ¿no? Regresar al campo y volver a realizar aquellas actividades de épocas antiguas, pero con la diferencia de que ya tenemos conocimiento, hay formación, hay manejo ya de toda esa historia, ¿no? Con la diferencia de eso. De tal manera que ello nos permitiría asegurar quizás eh, la supervivencia de la especie humana, pero en grupos pequeños, ¿no? Vean ustedes la película Epidemia, allí también se muestra mucho de la emergencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día. Muy bien, hay un juego de video también que es interesante, The Last of Us. Si tienen la oportunidad de jugarlo, allí también se muestra proyecciones de lo que podría ser en el futuro nuestra sociedad. Bueno, en todo caso, esta etapa de proyecciones del Estado, lógicamente son proyecciones que se construyen sobre premisas objetivas, pero siguen manteniéndose dentro del nivel de especulaciones y de proyecciones. ¿Por qué? Porque nadie tiene la última palabra en cuanto al futuro, ¿no? Sin embargo, son proyecciones. Yo creo que más va a suceder una combinación de la existencia de edificios ecoamigables. Yo creo que más va a ir por ahí, ¿no? Lógicamente van a desaparecer esas grandes urbes.
se van a construir grandes edificios, ¿no? Yo creo que ese es nuestro futuro más cercano. Y también, lógicamente, un gobierno dentro de esos edificios, ¿no? Un gobierno a nivel de, digamos, de una organización social mucho más humana, mucho más solidaria. La humanidad va a tener que evolucionar justamente a esas nuevas formas de vida, ¿no? El ser humano va a tener que entender que los valores fundamentales tienen que respetarse y ponerse en práctica, y tienen que respetarse las normas jurídicas. Fíjense, la emergencia sanitaria nos está dando ese mensaje. El ser humano debe de dejar de ser inhumano, egoísta. Debemos de pensar también en el grupo social. ¿Y cómo se hace eso? Respetando la norma, respetando las disposiciones que nos brinda nuestra autoridad. Eso es Estado social de derecho, ¿no? Bueno, eso sería todo por el momento. La hora nos ha ganado. En todo caso, cualquier pregunta lo vamos a hacer, lo vamos a absolver en la siguiente sesión de clase. Entiendo de que ustedes tienen otra asignatura a las 9 en punto, así que ya nos estaríamos viendo, chicos, nos quedamos allí. Este video lo vamos a subir a nuestro Classroom. Muy buen día y ya nos vemos. Cuídense, chicos. Profesor, disculpe.